Estas semanas estamos abordando el tema de la migración a nivel nacional e internacionales, para que conozcas los principales flujos migratorios, así como las causas y consecuencias de la migración. En esta clase aprenderás sobre los principales flujos migratorios en México, nacionales, internacionales y estatales, de tal manera que sepas hacia dónde van los mexicanos y de dónde vienen las personas que eligen nuestro país para vivir. Comencemos retomando lo que ya sabes sobre los flujos migratorios en el mundo. Recuerda cuáles son los principales lugares de origen y destino, así como las causas por las cuales migran las personas. A partir de ello, piensa cómo será el caso de los migrantes mexicanos, hacia dónde se dirigen y por qué. Anota en el cuaderno tus conclusiones. Seguramente pensaste que muchos mexicanos migran a otras entidades federativas o países en busca de una mejor calidad de vida o buscando oportunidades académicas. Utiliza tus anotaciones para responder las siguientes preguntas. Recuerda que se trata de respuestas tentativas o provisionales que enriquecerás a lo largo de la clase. ¿Hacia qué países se dirigen los emigrantes mexicanos? ¿De qué países proviene la mayoría de los inmigrantes extranjeros? ¿Qué entidades federativas son las mayores expulsores y receptores de migrantes? A lo largo de la historia, la población mexicana se ha movido por el territorio. Por ejemplo, el poblamiento del norte por millares de colonos españoles en los siglos XVI a XVIII, así como los de muchos mexicanos que fueron en busca de oportunidades en las florecientes ciudades industriales de la región en el siglo XIX. Igualmente, durante el siglo XX, millones de migrantes provenientes del campo se dirigieron a las principales ciudades del país como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. ¿Hacia dónde migran los mexicanos hoy? En esta clase responderemos esta y otras preguntas sobre la migración en México, de tal manera que conozcas los principales flujos migratorios que tienen al país y sus 32 entidades federativas como su lugar de origen y destino. Recuerda tomar notas en el cuaderno para registrar los flujos migratorios que abordaremos. Antes de comenzar, expliquemos muy brevemente cómo abordaremos la migración mexicana. Primero, analizaremos los flujos migratorios internacionales para conocer a qué países migran los mexicanos y de cuáles provienen los extranjeros que llegan a nuestro país. Después, veremos algunos de los principales flujos migratorios a escala nacionales. Con ello, conocerás qué entidades federativas reciben más inmigrantes y expulsan más emigrantes. Como seguramente te imaginas, la mayoría de los mexicanos que deja el país tiene como lugar de destino Estados Unidos de América. En 2018, más de 80% de los emigrantes mexicanos se dirigieron hacia el vecino del norte en busca de trabajo. Sin embargo, como puedes ver en la siguiente gráfica, el flujo de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos ha disminuido en la última década por varias razones, entre ellas el endurecimiento de los controles fronterizos y la crisis económica por la que pasó Estados Unidos en el año 2008. Aún así, entre 2013 y 2018, más de 500,000 de mexicanos migró hacia Estados Unidos. ¿De qué regiones de México emigra la mayoría de los mexicanos que se van a otro país? Observemos la siguiente gráfica para responder esta pregunta. Los emigrantes mexicanos que se dirigen a otro país, en su mayoría Estados Unidos de América, tienen como región de origen el centro y centro-norte. Estas regiones incluyen entidades federativas como el Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo y Estado de México. Aunque en términos de los flujos migratorios mundiales, el número de inmigrantes extranjeros en México es muy bajo, para 2018, poco más de 500,000 de extranjeros habitaban en el territorio nacional. ¿De qué países provienen? Veamos el siguiente mapa. Como quizá anticipabas, la gran mayoría de los extranjeros que migran a México proviene de Estados Unidos de América. Además de la cercanía geográfica, muchos estadounidenses vienen a México por motivos laborales,
a trabajar en algunos de los corporativos o empresas de aquel país. También ha crecido el número de jubilados estadounidenses que vienen a México a causa del bajo costo de vida. Después de Estados Unidos, le siguen los países de Centroamérica y España como principales lugares de origen de los inmigrantes en México. Como puedes ver, los inmigrantes provienen sobre todo de otros países del continente americano. Una vez en México, ¿en qué parte del país viven los inmigrantes extranjeros? La respuesta está en el siguiente mapa. Obsérvalo e identifica las 4 entidades federativas que reciben mayor número de inmigrantes extranjeros. Así es, se trata de Baja California, Chihuahua, Jalisco y Ciudad de México. Ahora, corresponde abordar los flujos migratorios al interior de México, es decir, hacia qué entidades federativas emigran los mexicanos. Comencemos diciendo que se calcula que cada año más de 3 millones de mexicanos emigran de su estado para irse a vivir a otro. ¿Cómo son estos flujos migratorios? ¿Qué entidades federativas reciben más inmigrantes? ¿Cuáles tienen mayor número de emigrantes? Observa el siguiente mapa. De acuerdo con la información del mapa, los flujos migratorios más intensos entre entidades federativas ocurren en el centro del país, especialmente entre la Ciudad de México y el Estado de México. Otra entidad federativa que atrae muchos emigrantes es Nuevo León, sobre todo provenientes de Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí. Si tomamos en cuenta a las personas que viven en una entidad federativa pero nacieron en otra, podemos analizar la emigración e inmigración desde otra perspectiva. Analicemos algunas gráficas para explicarlo mejor. La gráfica que observas en pantalla muestra el porcentaje de la población total de una entidad federativa que no nació en ella. Con esto, podemos notar que más de la mitad de la población de Quintana Roo es inmigrante, seguida por Baja California con 40% de inmigrantes y Baja California Sur con 38%. ¿Ya viste el caso de Nuevo León? Una quinta parte de los habitantes del estado son inmigrantes, pues nacieron en otra entidad federativa. Finalicemos analizando las entidades federativas con mayor número de emigrantes, es decir, personas que se van a vivir a otras entidades federativas. En la gráfica puedes observar que el caso más extremo es el de la Ciudad de México, donde casi la mitad de la población ha migrado en los últimos años, sobre todo a la entidad vecina del Estado de México. Otros casos destacados son los de Zacatecas, Durango y San Luis Potosí. En el caso de Nuevo León, solo 4.9% de la población ha emigrado, mientras que, como recordarás, más de 20% de la población del estado es inmigrante. Esto quiere decir que Nuevo León es una entidad muy atractiva para los inmigrantes, mientras que la población que vive en el estado no busca irse a otro lugar. ¿Cuáles son los principales flujos migratorios en México? Es momento de que respondas esta pregunta a partir de lo que aprendiste en esta clase. En el cuaderno, copia la ficha que observas en el pizarrón. Complétala indicando el origen y destinos de los flujos migratorios. Para el caso de la emigración e inmigración a nivel nacional e internacional. En esta clase aprendiste sobre los movimientos de población en México y en nuestro país y el resto del mundo. Utiliza tus aprendizajes para revisar las preguntas iniciales de la clase y al terminar reflexiona sobre lo siguiente. ¿Qué sabías sobre los flujos migratorios en México? ¿Qué aprendiste al respecto? ¿Qué datos sobre la migración en México te parecieron más interesantes y por qué? ¿Cómo contribuye el uso de mapas y gráficas a aprender sobre los procesos geográficos? Hemos llegado al final de tu clase de geografía. Muchas gracias por estar con nosotros y por tu atención. Estamos seguros que lo aprendido hoy sobre la migración en México te permitirá comprender mejor la dinámica de la población en el país. Te esperamos en la próxima clase.